Damos la palabra a Antonio Navarro Wolf. Bueno, cuando me pidieron a mí que viniera a México a hablar de seguridad, yo me puse a pensar, yo te fui guerrillero, 16 años. Pues bueno, sí tengo la autoridad de haber sido experto en inseguridad y poder hablar de seguridad. Y claro, tenemos la experiencia colombiana, leída desde el exterior siempre parcialmente, ¿no? Y dice, sí, vamos a hablar de seguridad, aunque evidentemente para la izquierda la seguridad no ha sido un tema prioritario. Mientras en las encuestas para los ciudadanos la seguridad siempre, en los últimos años, ha sido casi la primera prioridad. Porque es necesario ayudar a elaborar, a definir, a construir una política de izquierda de seguridad. Y bueno, como yo vi que todo el mundo tenía documentos escritos, con perdón de los oradores de esta mañana, me senté ahí y escribí un texto para poder leer y tal vez ser más completo. Le voy a pedir a los presentadores de esta mañana que me excusen porque no los oí mucho escribiendo, lo te voy a leer enseguida. El tema de seguridad no ha sido un tema del que se ocupe tradicionalmente la izquierda del continente. No ha pasado mucho más allá de criticar el enfoque de los derechos de la derecha, que le da énfasis a la represión, haciendo énfasis en que es prioritario buscar inversión social, igualdad de ingresos y de oportunidades, y trabajo con los grupos vulnerables de la población, en la creencia de que esto automáticamente va hoy día a producir seguridad. Pero a ese enfoque le falta un tema, el ejercicio de la autoridad. En muchos países la seguridad hoy es la primera prioridad, como lo decía, en todas las encuestas. Y es esencial entonces que avancemos en definir y diseñar una política de seguridad desde la izquierda. El asunto de la seguridad necesita una combinación de esfuerzos frente a dos tipos de fenómenos distintos aunque complementarios. Por un lado, el enfrentamiento a las siempre poderosas agrupaciones de la delincuencia organizada. Y por otro, el manejo y el control de la delincuencia de menor nivel, de lo que podríamos llamar la delincuencia común, básicamente urbana. Permítame primero hacer un corto resumen de la historia colombiana, hoy llena de novelas, Pablo Escobar, el cartel de los sapos, el mexicano, todo el mundo está viendo aquello. De dos de los fenómenos más graves a los que ha tenido que enfrentar Colombia: los grandes carteles de la droga y los grupos paramilitares, hoy también en el centro de la política mexicana. Creo que ese par de temas son de interés para este auditorio. Luego haré una presentación de mi propia experiencia personal como gobernador frente a la delincuencia organizada y como alcalde, tanto en Pasto, mi ciudad, como después un tiempo en Bogotá, frente a la delincuencia ciudadana, a la delincuencia menor, a la delincuencia urbana. Hace 25 años, entre 1989 y 1990, el enfrentamiento contra el Estado que planteó el llamado cartel de Medellín llegó a su punto más alto. En un poco más de 6 meses fueron asesinados 3 candidatos presidenciales. Las elecciones eran en mayo de 1990. Por el llamado cartel de Medellín, que conformaban esencialmente Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez de Hacha, que era denominado el mexicano, tal vez fue un antecedente de lo que después vendría. Le decían el mexicano porque le gustaban las rancheras. Y los hermanos Castaño Gil. Ese cartel de Medellín mató a 3 candidatos presidenciales: el candidato del gobierno, Luis Carlos Galán; el candidato de la izquierda más tradicional, Bernardo Jaramillo; y a mi compañero y amigo Carlos Pizarro, que habíamos acabado de firmar juntos la paz en marzo de 1990.
Fue tal el nivel de la amenaza por esos 3 asesinatos. De los 4 candidatos, uno de los cuales fui yo porque heredé la candidatura de Pizarro, que sobrevivimos, tuvimos que hacer una campaña 60 días sin salir ni un solo día a la calle, desde el encierro de la casa y por televisión. Ese fue el nivel de la amenaza de 1990. La derecha, el centro, la izquierda, todos encerrados en sus casas haciendo la campaña presidencial de 1990, porque de lo contrario era prácticamente imposible evitar que nos mataran, como habían matado 3 más. Para enfrentar a ese cartel que le declaró la guerra, como ya he dicho, al Estado y a la sociedad, lo primero que sucedió es que se produjo un consenso nacional. Todo el mundo se puso de acuerdo en que la prioridad era combatir al cartel de Medellín. La primera responsabilidad le correspondió a la Policía Nacional. Debo decir que en Colombia, en esta lucha jamás se incorporó al ejército. Fue la Policía Nacional. Ya es una policía única en Colombia, una policía nacional, sin que haya policías territoriales. Se tomaron medidas de diversa índole. Por un lado, se creó una justicia sin rostro. Por 10 años, los jueces operaban detrás de paneles, porque de otra manera los jueces eran demasiado vulnerables frente a la capacidad de acción del cartel. Por otro lado, se mejoró sustancialmente la inteligencia policial. Ese es un elemento al que voy a volver varias veces más adelante. Tercero, se hizo un esquema muy fuerte de protección a los amenazados. Hoy en Colombia hay cerca de 700 personas que tienen esquemas permanentes de seguridad pagados por el Estado y carros blindados. Yo llevo 24 años moviéndome exclusivamente en un vehículo blindado y con escoltas pagados por el Estado. Y así hay otras 600 personas en el país. Eso no existía antes de la amenaza del cartel de Medellín. Cuando yo perdí la pierna, que fue lo que me trajo aquí a México, yo andaba con una mano atrás y otra adelante, sin ninguna protección, porque, claro, los amenazados éramos los de izquierda y eso no le importaba mucho al Estado colombiano. Cuando la amenaza era contra todo el Estado, se estructuró un esquema de seguridad que sigue hoy vigente. Y luego, el fortalecimiento y agrandamiento de la Policía Nacional Colombiana. Sin embargo, los resultados iniciales no fueron promisorios. Pablo Escobar, en Medellín solamente, durante los 365 días de un año, asesinó a 600 policías, prácticamente 2 policías por día. Y usó un método que tiene consecuencias hasta hoy. No armó un gran ejército propio para matar a los policías. Pagaba a las bandas de delincuentes comunes por cada policía muerto, con un bono si era suboficial y un bono mayor si era oficial de la policía. Esa estructura descentralizada de asesinato de policías produjo 600 policías muertos en un año solamente en la ciudad de Medellín. Voy a volver sobre ese tema porque eso tiene consecuencias que todavía hoy están presentes en la vida diaria de la ciudad de Medellín. Sin embargo, Escobar cometió, después de pocos años, un error que fue fatal para él. Cobrando cuentas porque no le pagaron unos embarques de cocaína hacia México y Estados Unidos, mató a 4 de sus principales socios. Y eso dividió, fraccionó el cartel de Medellín y permitió una alianza bastante rara, pero que fue muy eficaz, entre la DEA y las autoridades norteamericanas, el Estado colombiano, los disidentes del cartel de Medellín, amenazados por Escobar, y el cartel de Cali, el otro gran cartel del país. Esa alianza fue la que produjo la derrota y la muerte definitiva de Escobar unos meses después. Y del mexicano, al mexicano lo mataron primero, él siguió aliado con Escobar, y luego de Pablo Escobar. Anotaría que en la muerte de Pablo Escobar jugó un papel muy importante la inteligencia técnica.
la intercepción y localización telefónica. Hablo de esto porque esto es un tema muy importante como elemento, digamos, práctico, operativo, técnico de resultados contra los grupos de la mafia organizada. En los años siguientes, una vez muerto Escobar y el mexicano y desarticulado el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que nunca se enfrentó al ejército ni al Estado, que nunca asumió el papel de enfrentarse militarmente a las instituciones como el cartel de Medellín, se convirtió en el objetivo de la alianza norteamericanos, Estado colombiano, grupos de antiguos narcotraficantes. Y en pocos meses también los jefes del cartel de Cali fueron capturados y extraditados a los Estados Unidos, donde hoy todavía están pagando condenas. Pero sucedieron una serie de cosas después de que se fue desarticulado el cartel de Cali que convirtieron a las FARC en el principal enemigo público del país. Las FARC habían acumulado durante 30 años fuerzas, sobre todo en el sector rural. Lanzaron una ofensiva general contra el Estado colombiano en el año 1994. Y entonces esa misma alianza de antiguos narcotraficantes, Estado y norteamericanos, convirtieron a las FARC en el objetivo principal de su acción. Y nacieron o se desarrollaron de manera geométrica, de crecimiento geométrico, las llamadas autodefensas de Colombia. Pero eran unas autodefensas muy distintas de las mexicanas. Estas autodefensas eran, primero, los grupos narcotraficantes que habían primero combatido a Escobar, después combatido al cartel de Cali, aliados con el Estado, ahora se convirtieron en actores políticos contra las FARC. Otros grupos civiles también se armaron contra las FARC y rápidamente encontraron que había que narcotraficar para poder financiar sus ejércitos privados. Las autodefensas colombianas entonces fueron autodefensas de narcotraficantes aliados al ejército ahora, no solo a la policía, porque contra las FARC la guerra era sobre todo rural, sobre todo, y sectores civiles que se volvieron narcotraficantes al lado de los norteamericanos. En eso los norteamericanos, tranquilos, se aliaron con todo el mundo. Se aliaron con los narcotraficantes que eran del cartel de Medellín, se aliaron con el cartel de Cali, después se aliaron con otros sectores narcotraficantes, después se aliaron contra las FARC. Sin asco, decía un grupo de rock de amigos míos, sin asco. Simplemente buscando resultados. Las autodefensas crecieron de una manera exponencial, extraordinaria, con métodos terribles. Tanto el símbolo de las autodefensas colombianas fue la motosierra. La motosierra que sirve para talar árboles, se convirtió en el símbolo de las autodefensas porque cortaban personas vivas con esas motosierras, acusándolas de ser operadores o amigos de las FARC. Obviamente con ese nivel de terror, rápidamente en algunas regiones de Colombia, en grandes regiones de Colombia, derrotaron a las FARC, expulsaron a las FARC y empezaron a convertirse en otra cosa, ya no en organizaciones anti-FARC, sino esencialmente en organizaciones mafiosas que empezaron a controlar el Estado colombiano en esas regiones. Tanto que en el 2002, cuando ya llegaron a la convicción de que ya no valía seguir la lucha anti-FARC porque el ejército y la fuerza pública se había transformado en un ejército mucho más fuerte, capaz de enfrentar directamente a las FARC con éxito, y decidieron desmovilizarse, hicieron declaraciones de que 1/3 del Congreso colombiano estaba ligado a las autodefensas. Llegaron a tener candidatos únicos impuestos por la fuerza a gobernaciones y centenares de alcaldías que respondían a las autodefensas. O sea, derrotaron a las FARC, expulsaron a las FARC de sus regiones, no de todo el país. En otras regiones las FARC era más fuerte y los derrotó a ellos y prevaleció. Pero donde derrotaron a las FARC, no se desmovilizaron, ya no hay FARC, sino que empezaron a cooptar el Estado y a ponerlo a su servicio. Y a usar los mecanismos de la mafia para con la corrupción controlar el Estado y conseguir dinero.
Hoy, 87 congresistas han sido procesados y condenados por vínculos con los grupos paramilitares. Ese es un segundo fenómeno complicadísimo que no hemos acabado de resolver totalmente en el país. Creo que finalmente, con la llegada al gobierno del presidente Álvaro Uribe, con la decisión de los paramilitares de cesar su acción, desapareció gradualmente el fenómeno paramilitar, actuó la justicia y terminó ese segundo gran enfrentamiento, naturalmente con sus consecuencias aún algunas sin resolver, con 4 millones de víctimas en el país. Es tal vez el nivel de víctimas más alto de la historia de América y de los más altos del mundo de un conflicto interno. Permítanme ahora darles algunos brochazos rápidos de mi experiencia personal como gobernador y como alcalde en el tema de seguridad. Por un lado, me tuve que enfrentar porque de las autodefensas se desmovilizaron cerca de 35.000 hombres, pero la mitad más o menos se volvieron a removilizar y forman lo que hoy se llaman las BACRIM, bandas criminales. Yo me tuve que enfrentar como gobernador de Nariño, en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, departamento que tiene el 25% de los cultivos de coca de Colombia, a algunos de esos herederos de las autodefensas. Uno de ellos se llamaba la ONG, Organización de Nueva Generación. Esa organización estaba formada por 250 hombres armados de fusil que controlaban unos 8 municipios en mi departamento. Para enfrentarme, lo que hice fue aliarme duramente con la policía, fuertemente, aceptar que las policías regionales, siendo una policía nacional, tenían unos policías en la región, esos iban a estar permeados por la banda, que les decía o plata o plomo, sencillamente. Y obviamente pues todo ser humano con 2 centímetros de frente tiende a aceptar más la plata que el plomo. Así que o plata o plomo. Entonces todo el diseño del esquema de enfrentamiento de esta banda partió de que esa era una realidad. Y por lo tanto trabajó con inteligencia traída de fuera, con grupos operativos traídos de fuera, con estructuras externas. Por eso es tan importante, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Jorge Castañeda, que exista una policía nacional. Si yo hubiera dependido solamente de una policía territorial, no hubiera tenido manera de enfrentar ese reto. Pero la Policía Nacional nos permitía traer grupos de inteligencia de fuera de la región, grupos operativos de fuera de la región. Y claro, la inteligencia técnica ahí es fundamental. La intercepción telefónica, la localización de las llamadas, un montón de cosas de esa naturaleza, permitieron que durante 18 meses combatiéramos con éxito a esta ONG, la desarticuláramos totalmente. Creo que la experiencia de Giuliani en Nueva York, de Álvaro Uribe en Colombia y la propia en Pequeño, en mi departamento, implica que la cabeza del gobierno civil tiene que meterse de lleno en esa prioridad. No hay manera de que funcione igual si la autoridad civil no hace de eso una prioridad. Claro, yo tenía la ventaja de que vivía solo, mi familia vivía en Bogotá, no tenía la vulnerabilidad de mi entorno familiar y pude tener y tomar las medidas de seguridad necesarias para poder enfrentar. Porque evidentemente a las pocas semanas de que empezamos esa guerra ya sabían que yo era el que estaba, estimulando a la policía y acompañando a la policía en todo este esfuerzo. Creo que puedo decir un par de palabras finales sobre el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana hay que resolverla con un mecanismo distinto. Ahí la inteligencia es importante, pero no tanto. Es mucho más importante lo que pudiéramos llamar la policía de proximidad. Pero la policía de proximidad no puede suceder donde hay bandas fuertes, jerarquizadas y organizadas. No le permiten la posibilidad de que la policía se mueva en condiciones de bandas muy organizadas, jerarquizadas y muy bien armadas. La policía de proximidad también exige que la autoridad civil se comprometa como prioridad en el tema del combate a las organizaciones delincuenciales dispersas. Yo nombré en esa época
a un alcalde como alcalde nocturno. Debería tener la responsabilidad de tener la policía en la calle jueves, viernes y sábado. Hoy hay muchos esquemas de esos de policía de proximidad. Requiere, eso sí, que la autoridad local tenga un nivel de autoridad sobre la policía, así la policía sea nacional. Y que haya una relación ciudadanos-policía muy próxima, muy cercana, y eso funciona en la medida en que se territorialice la responsabilidad, se actúe de manera consistente en este terreno. Finalmente diría que para América Latina hoy hay un reto, y pongo el caso de Medellín, termino con esto. La ciudad de Medellín hoy, se vende muy bien Medellín, usted oye hablar de Medellín, el gran ejemplo de éxito. Bueno, es un éxito muy relativo. Hoy en Medellín, en las zonas populares, en las comunas de Medellín, el control total del territorio lo tienen bandas organizadas de delincuentes comunes, que controlan el territorio y que han hecho de la extorsión el asunto del día a día. Ahí no funciona la policía de proximidad, porque las estructuras de bandas organizadas impiden a la policía actuar con grupos pequeños pegados a la población. Y eso se dio porque Escobar y el cartel de Medellín jerarquizaron, organizaron y fortalecieron las estructuras delincuenciales comunes en esa ciudad. Es muy distinto de Bogotá, donde hay bandas de apartamenteros, de ladrones de carros, de ladrones de celulares, etcétera, pero son bandas dispersas. Creo que es una responsabilidad de la América Latina evitar que las bandas dispersas de delincuentes que hay en todas nuestras ciudades se organicen, se fortalezcan, se jerarquicen y se vuelvan estructuras después casi imposibles de derrotar, como es la experiencia de Medellín. Muchas gracias.